Bien, un saludo jóvenes. En esta jornada vamos a ver un poco sobre la regulación de las reacciones químicas celulares y vamos a enfocarnos en enzimas. Pero en este momento vamos a poner la sala de espera, ¿verdad? Dando un poco de tiempo para que algunos de sus compañeros puedan conectarse eh, a YouTube, ¿de acuerdo? Bien, sean bienvenidos. Bueno, bien, sean bienvenidos, nuevamente sean bienvenidos. Vamos a abordar parte de las enzimas, fundamentalmente eso. ¿Por qué? Porque van a ser las enzimas, eh, algunas enzimas son proteínas, ¿sí? Este, Antes se creyó de que todas las enzimas eran proteínas. Sin embargo, algunas de las enzimas no son necesariamente proteínas según su estructura. Y vamos a ver un poco lo relacionado también a algunas biomoléculas, precisamente porque la acción de las enzimas es en su mayoría
sobre las biomoléculas. ¿Sí? Entonces, nuestro indicador de logro de la jornada describe e identifica con responsabilidad algunas estructuras y su relación a la función que desempeñan. Nos referimos a las enzimas y porque las enzimas van a actuar sobre una molécula, ¿sí? Y va a servir para construirla o va a servir para destruirla. Aquí es donde vamos a mencionar nuevamente la parte del metabolismo, y el metabolismo puede ser en dos vías, uno para construir moléculas y otro es para destruir moléculas. Bien, y en nuestro contenido socioemocional tenemos, vemos ahí como anti-bullying, sí, toda esta semana estamos poniendo las características no al bullying, sí, dentro de todos los tipos de bullying que nosotros podemos conocer. Tenemos también el ciberbullying. Entonces, vean, es complicado toda esta situación, pero yo lo pongo de la siguiente manera. Suma. Cada vez que pones en práctica los valores anti-bullying, sumas para ti y para otros. Pero si practicas el bullying, restas. Tú decides sumar o restar. Eh, bueno, hablar, decir que hay, hay muchas condiciones que parecen que a nosotros no nos gustan, y este puede hacer que ese sea una forma detonante para querer molestar a otros, pero no sumamos. O sea, es una parte donde eh, única y exclusivamente lo que estamos haciendo es trasladando la responsabilidad. Ahora, si ustedes notan todo lo que se mira como parte del bullying, generar rumores, burlarse, aquí dice cotilleo, dejar um, dejar a alguien, dejar a alguien fuera, amenazar, insultar, usar palabras hirientes, quitarle cosas, dañarle las cosas. Entonces esos son tipos de bullying y lo único que vienen a generar es eh, restar cosas buenas a los demás. ¿Ya? Y una de las partes importantes de todo esto es, así como te tratan, ¿sí? Perdón, así como quisieras ser tratado, así tendrías que tratar a los demás. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque también existe eh, las diferentes reglas, ¿sí? Reglas en el colegio, reglas incluso más allá de lo que podemos imaginar en función de las consecuencias al faltar todo este tipo de reglas. Así que yo los invito a sumar. Muy bien, vamos a ver. Dentro de nuestra evaluación diagnóstica nosotros tenemos qué es una proteína, eh, cuáles son algunas funciones de las proteínas y qué es una enzima. Aquí nosotros en nuestro organizador gráfico, ya que comenzamos con la parte de la membrana, lo que tenemos aquí es simplemente no hay uso, ¿sí? No hay uso de energía. Pues en este caso prácticamente es cero el uso de enzimas. ¿Por qué lo decidí poner? Porque si hay otro tipo de transporte que va a utilizar enzimas, ¿sí? Va a utilizar algunas proteínas para, por ejemplo, miramos en la jornada anterior cómo entraba el ATP y salía ADP para poder abrir y cerrar esas proteínas integrales que se encuentran en la bicapa. Pues bien, en este caso no son necesarias, ¿sí?
pero habrá algunos casos, como los mirábamos en la jornada anterior, este, como se encuentran en la guía, de cómo sí es necesario el uso de energía para poder introducir o para poder sacar determinadas sustancias. Muy bien, las enzimas pueden ser proteínas sintetizadas en la célula. Ahora, se ha creído en una muy buena parte, es eh, como biólogos, ¿sí? Que las proteínas, perdón, que las enzimas son proteínas, y se daba de que todas las enzimas eran proteínas, y ya voy a explicar por qué razón se, 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 se creyó eso, se dio eso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son enzimas? Eh, son sustancias, son moléculas catalizadoras, es decir, que van a acelerar o van a retrasar algún tipo de reacción química. En todos los procesos metabólicos existen enzimas, en todos. Gracias a las enzimas, gracias a las proteínas que tenemos, es de que nosotros tenemos la capacidad para degradar, digerir la carne de una forma más fácil o más difícil, ¿sí? Gracias eh, a las enzimas, nosotros podemos consumir eh, leche entera sin ninguna dificultad, porque ahí están actuando gran cantidad, bueno, están actuando ciertas enzimas que van a destruir la lactosa, ¿sí? La van a transformar en otro tipo de sustancias para la nutrición, y de esa forma no nos va a hacer daño, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las enzimas, nosotros debemos conocer lo siguiente, que tienen una propiedad específica. Es decir, que incluso el nombre de las enzimas es sobre dónde van a actuar. Sí, por ejemplo, hay lipasas. ¿Sí? Las enzimas lipasas son aquellas que van a actuar sobre los lípidos, van a destruir los lípidos. ¿Sí? Hay, por ejemplo, este, que van a degradar almidón. Por ejemplo, la amilasa salival es una, ¿sí? Va a destruir los diferentes almidones cuando los estamos consumiendo. Esto va a provocar en cierto momento que se genere el bolo alimenticio para poderlo tragar y digerir ya en los intestinos, ¿sí? Ahora, dependiendo de dónde esté actuando, como decía, lipasas, actúa sobre lípidos, proteasas, actúa sobre proteínas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama la proteína que contiene, por ejemplo, la leche? ¿Sí? La proteína que contiene la leche es una caseína. Entonces, casi todas las enzimas tienen la terminación asa, ¿sí? Por ejemplo, aquellas que actúan sobre el azúcar, por ejemplo, la sacarosa, su nombre será sacarasa, ¿sí? La sacarasa actúa sobre la sacarosa. Ureasa, vemos aquí, ureasa, porque actúa sobre la urea. La amilasa, como lo acabo de mencionar, actúa sobre el almidón. Las lipasas sobre los lípidos. La desoxirribonucleasa actúa sobre los ácidos nucleicos, ¿sí? Específicamente desoxirribonucleico. La lactasa actúa sobre la lactosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se puede decir que para cada molécula existe una enzima específica que va a permitir crearla
o va a permitir degradarla. A esa, molécula que va a ser destruida o creada se le llama sustrato. Entonces vamos a integrar lo siguiente. El sustrato fundamentalmente se va a dar sobre diferentes tipos de biomoléculas, ¿sí? Entonces, los sustratos van a ser biomoléculas que van a ser transformadas. Esta transformación puede ser degradación o puede ser síntesis de estas moléculas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una para la construcción, digamos, de la sacarosa, ¿sí? Debe existir una sacarasa sintetasa, por decirlo de esa forma. Es una proteína que va a estar construyendo sacarosa. Ahora bien, si fuese lo contrario, será una sacarasa, ¿sí? Una sacarasa, puede ser sacarasa simplemente, o si actúa en alguna región específica de la sacarosa, ¿sí? Entonces se va a llamar dependiendo dónde está actuando. Entonces no significa que para la sacarosa hay un solo tipo de enzima, sino que puede haber diferentes, dependiendo qué es lo que dónde se va a actuar esa enzima. Muy bien, ahora existe diversidad, cantidad increíble. Esto es lo que hacen las enzimas, ¿sí? Vamos a ver, aquí hay reactantes, por ejemplo, la glucosa más el ATP. Y vamos a tener, ¿sí?, una reacción química gracias ¿cómo se llama?, a las enzimas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver el estado inicial, ¿sí? El estado inicial prácticamente lo que nos está mostrando es cómo, cómo podría ser sin la enzima y cómo es con la enzima. Entonces aquí dice, la primera dice, ¿cómo se llama? El estado que se va a dar, sí, la energía de activación que se va a dar de una reacción no catalizada es mayor. Es decir, que de no ser por las enzimas, fuera mucho mayor el gasto de energía, sería mucho más difícil que se diera o que se llevara a cabo determinada reacción bioquímica. En cambio, gracias a las enzimas, ¿sí?, gracias a las enzimas, la acción es mucho más rápida. Por eso aquí estamos hablando de velocidad de reacción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Observen la diferencia. Todo esto es la parte de cómo se puede llevar a cabo. Entonces aquí tenemos reactantes. Tenemos glucosa y ATP. Gracias a la acción de las enzimas, observen aquí, el ATP tiene 1, 2, 3, tal como lo miramos en la jornada anterior, como se los expliqué en la pizarra. Tenía 3 grupos fosfato, sí, 3 grupos fosfato, y observen la glucosa. La glucosa es, ¿cómo se llama? Se rompe uno de los enlaces que ya tiene la glucosa para insertarle un grupo fosfato. Este grupo fosfato, ¿sí?, es lo que va a producir, tal como dice aquí en productos, ADP más glucosa 6-fosfato. Aquí teníamos solamente glucosa y ATP. Al final, en los productos tenemos glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Qué de importancia tiene? Que la glucosa 6-fosfato inicia todo el proceso de respiración. A partir de ese momento, inicia todo un conjunto de reacciones químicas en cascada
para obtener la mayor cantidad posible de energía. Bien, para este se utiliza energía, ¿sí? Pero al final se obtiene mucha más energía. Ya, muy bien, veamos. Las células poseen gran variedad de enzimas y cada una responde a un tipo de reacción y puede corresponder a diferentes moléculas, ¿de acuerdo? Pero la clasificación es de la siguiente forma, de la siguiente manera. Clase 1, óxido reductasa. Clase 2, transferasa. Clase 3, hidrolasa. Clase 4, liasa. Clase 5, isomerasas. Clase 6, ligasas. ¿Qué es lo que hacen las oxidorreductasas? Van a ser aquellas que van a extraer protones, ¿sí? O van a extraer electrones de las diferentes moléculas. Entonces, ¿para qué o por qué razón? Por ejemplo, algunas oxidorreductasas van a actuar sobre la hemoglobina para poder ingresar el oxígeno. Cuando entra el oxígeno, actúa, ¿sí? Se da una reacción de oxidorreducción y precisamente ahí es donde están actuando algunas oxidorreductasas, ¿sí? Oxidan, reducen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, el hierro pasa de ser más 2 pasa a convertirse en más 3 o viceversa, de más 3 pasa a convertirse en más 2. Transferasas cuando hay una molécula que es transferida, cuando hay un elemento que es transferido de una molécula a otra. Las hidrolasas tienen que ver con, como su nombre lo indica, moléculas de agua, ¿sí? Estas moléculas de agua lo que pueden permitir es romper moléculas o sintetizar moléculas a partir de de condensación por las reacciones donde hay agua de por medio. Las liasas van a permitir unir ciertas regiones. Isomerasas es, por ejemplo, como lo tenemos acá, la glucosa 6-fosfato se puede convertir, bueno, perdón, tenemos una fructuosa, por ejemplo, y la fructuosa puede convertirse en glucosa y en esa reacción, este lo vamos a ver con detalle cuando estemos viendo en respiración celular, pero una fructuosa se convierte posteriormente en una glucosa, ¿sí? ¿Por qué razón se prohíbe el, el, eh, las frutas que contienen mucha fructuosa, por ejemplo? Porque estas habrá un momento que se conviertan en glucosas y si una persona padece de algún tipo de diabetes, esa fructosa se convertirá en glucosa y afectará, ¿sí? Podrá afectar a una persona. Y tenemos la última clase de ligasas que también se van a encargar de unir otro tipo de sustancias. ¿Ya? Entre liasas y ligasas, fundamentalmente eh, tiene que ver dobles y enlaces simples. Vamos, aquí es donde hay un poco más de explicación. ¿Sí? Aquí está sobre las reacciones oxidorreducción que transfieren grupos de una molécula a otra, una ruptura por la adición de moléculas de agua, las isomerasas. Bueno, aquí hay, lo explica de esta forma, pero básicamente es como yo les menciono, que convierte, ¿sí? Convierte una molécula en otra y no está afectando absolutamente nada de su
peso molecular, por ejemplo, siempre se mantienen. Es exactamente el mismo, o sea, las mismas, los mismos bioelementos, ¿sí? Los mismos bioelementos van a estar ahí presentes, pero únicamente hay un cambio en la estructura y que por supuesto la convierte en algo diferente, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Ligasa dice cataliza la formación de un enlace entre dos moléculas. Tal como lo decía, se unen dos moléculas. Hay una síntesis ahí. Bien, ¿qué afecta? Hay factores, condiciones que van a afectar una enzima. Sí, la primera será la temperatura. La temperatura es muy importante porque las reacciones o la acción de las enzimas, eh, como son muy específicas, ¿sí? Como son muy específicas, es importante mantenerlas, digamos, viables. Ahora dice, la temperatura. Al incrementar la temperatura del sistema, aumenta la actividad. Las temperaturas mayores a 40 generan desnaturalización en las proteínas. Es decir, que van a ejercer alguna acción en las enzimas. Ahora, efectos perjudiciales, como lo menciona ahí, fiebre muy alta. ¿Por qué razón a los niños se les baja la temperatura a como de lugar? ¿Sí? ¿Por qué se les baja la temperatura cuando tienen fiebre? Precisamente porque si es muy alta la fiebre, pueden, ¿cómo se llama? Este, puede colapsar su sistema, ¿sí? Van a generarse algunas dificultades, puede convulsionar, eh, y de esa convulsión y esa afección en el cerebro puede, puede tener varias consecuencias a raíz de esa temperatura. Por esa razón es de que se busca eliminar lo más que se pueda ese excedente de temperatura que soporta el cuerpo. ¿Sí? Actúa de una forma natural, claro. El aumento de, o sea, la fiebre es una reacción normal para matar bacterias, virus, ¿sí? Pero también, como ustedes pueden observarlo aquí, inactivan enzimas. Y al activarse enzimas, hay un problema grave. Puede afectar de forma trágica a una persona. También vamos a ver el cambio de pH, es decir, el cambio de acidez o alcalinidad. eh, Puede generar este tipo de situaciones también. Puede generar que una proteína, una enzima se desnaturalice. También la concentración relativa de la enzima y el sustrato. Acá se refiere a que si hay mayor cantidad de sustrato y hay alta concentración de enzima, las reacciones pueden darse mucho más rápido. ¿Sí? Mucho más rápido. La temperatura como tal, aparte que puede desnaturalizar, este, mmm, también vean lo siguiente, la temperatura como de qué forma va a afectar. Eh, Cuando estamos en un clima muy frío, sí, incluso pues, tenemos el ejemplo de los animales que hibernan. ¿Por qué hibernan? ¿Por qué tienen la capacidad de hibernar? Bueno, una razón es el alimento ya no está tan disponible. Segundo, el frío logra hacer que su metabolismo disminuya. Por esa razón, por esa razón, muchas reacciones químicas en temperaturas bajas
se tardan más tiempo en realizarse. ¿Sí? Por ejemplo, hagan un pequeño experimento. Pueden tener un vaso con agua tibia, un vaso con agua a temperatura ambiente y un vaso con agua muy fría. Y agreguen a cada vaso una cucharada de azúcar y agiten. ¿Sí? El vaso con agua tibia va a ser casi de inmediato que se logre observar que la cucharada de azúcar se diluyó, ¿sí? Se mezcló muy fácilmente con el agua. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿sí? Temperaturas no mayores a 40 grados, de hecho, son necesarias para que la actividad enzimática se lleve a cabo. En cambio, el de agua fría, ustedes van a ver incluso que hay muchos granos, ¿sí? Muchos pequeños granitos de azúcar, terrones de azúcar incluso, que no, eh, que no van a ser, ¿cómo se llama? Solubilizados, ¿sí? Déjenme ver, ajá, ok. No van a ser solubilizados, ¿de acuerdo? Bien, pH. Otro experimento que se puede observar, ¿sí? Es cuando ustedes agregan limón a la leche, ¿sí? Si ustedes agregan limón a la leche, sucede que se les va a desnaturalizar, ¿sí? Se les va a desnaturalizar eh, de forma quizás, bueno, no, de forma equivocada, ¿sí? De forma equivocada, pero de forma equivocada, este, eh, pero muy común. Lo que nosotros solemos decir es se cortó la leche. Y en realidad es un proceso enzimático que se ha dado, ha existido un cambio de pH y las enzimas se han desnaturalizado, las proteínas se han desnaturalizado. ¿De acuerdo? Y eso hace que, bueno, nosotros decimos, se arruinó la leche entonces, ¿ya? Es una condición, es un mito que utilizamos nosotros porque en otros lugares le llaman leche agria, ¿sí? Y lo disfrutan como que fuera algún tipo de queso o algo así. Incluso en, en, en comidas gourmet utilizan la leche agria, que es la desnaturalización de esto. Claro, cuando se ha hecho a propósito, ¿sí? Cuando se ha utilizado, por ejemplo, limón y algunas sustancias con mayor acidez, pero comestibles. Si el pH ha cambiado debido a la acción de las bacterias, eso lo más seguro es que genere algún tipo de malestar estomacal y alguna enfermedad transmitida por bacterias. ¿De acuerdo? Bueno, en la concentración relativa, si ustedes agregan una, este, un Alka-Seltzer y el Alka-Seltzer, quiero ver, perdón, si ustedes agregan al limón cierta cantidad ¿cómo se llama esto? Bicarbonato de sodio, ¿sí? Bicarbonato de sodio, entonces ustedes tendrán una reacción química. Si ustedes agregan un poquito de limón, ¿y cómo se llama? Digamos 1 mililitro de limón a 4 mililitros de agua y le agregan la misma cantidad de bicarbonato de sodio, la reacción va a ser diferente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la concentración del sustrato es menor en el segundo ejemplo que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, si hay mayor concentración, pues la reacción va a ser mayor. Pero si hay menor concentración, pues entonces va a ser
menor la acción que tenga la enzima. ¿De acuerdo? Se corresponden. Bueno, aquí están los diferentes grupos. Aquí hay nombres un poco más específicos, ¿sí? Y bueno, no me voy a detener tanto en ellas, pero es lo que acabo de explicar. Y aquí sí me voy a detener para dar algunos nombres. De las oxidorreductasas tenemos deshidrogenasas, aminoxidasas, deaminasas, catalasas. En las transferasas tenemos transaldolasas, transacetolasas, transaminasas. ¿Sí? Y vean, aldolasas, aldo tiene que ver con aldosas. Es una característica que pueden tener algunos tipos de azúcares. Transcetolasas, igual, azúcares. Hay algunos que forman aldolasas y otras que forman cetolasas. ¿Sí? Tenemos hidrolasas, es decir, que va a actuar moléculas de agua para estas reacciones. Y tenemos glucosidasas, lipasas, peptidasas, estereasas, fosfatasas. Fosfatasas, ¿a qué suena? A grupo fosfato, por supuesto. Tenemos isomerasas del azúcar, como les acaba de mencionar. Una fructosa puede convertirse en glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa es la, la azúcar que va a ser más fácilmente degradada. Y entonces muchas reacciones químicas se van a encaminar a convertir casi que cualquier carbohidrato en glucosa para obtener de ahí la energía necesaria. Bueno, eh, aquí tenemos el aldolasas, ¿de acuerdo? Y tenemos descarboxilasas, carboxilasas, peptidosintetasas. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí lo que tenemos es eh, se le conoce como modelo, eh, déjenme ver, modelo sustrato enzima, ¿sí? Complejo enzima sustrato, ¿sí? Este modelo, fundamentalmente lo que podemos retomar acerca de ello es de que, observen, aquí hay un ADP, un PP. Este, eh, este PP eh, es una sustancia que se llama fosfoenolpiruvato, ¿sí? Lo vamos a ver en fotosíntesis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces el ADP y la enzima. Aquí tenemos la enzima y tenemos los reactantes, ¿de acuerdo? Algo muy importante en relación a esto, como mirábamos en la gráfica, teníamos nuestros reactantes y teníamos nuestros productos. En este caso tenemos el ADP, es decir, el adenosín difosfato, y tenemos la fosfoenolpiruvato. Esta es una molécula y tenemos, ¿cómo se llama? Esta molécula de ADP, ¿sí? Entonces, estos serían nuestros reactantes. Ahora, aquí tenemos la enzima. Si ustedes observan, hay lugares específicos en la representación. Voy a aclarar esto. Hay lugares específicos que es donde actúa la enzima y donde actúan los reactantes. ¿Sí? Menciono que es una representación porque de forma real lo que está sucediendo es de que el ADP junto con la enzima va a romper algún tipo de molécula, la va a transferir o todo lo que acabamos de ver de las oxidorreductasas, ligasas, esas enzimas van a actuar por, por su clasificación. Cualquiera de las 6 clasificaciones va a actuar aquí. Entonces,
En este punto, lo que está haciendo es hacer la reacción bioquímica, ya sea para destruirlas o ya sea para eh, unirlas. Aquí es donde aplicamos aquello que conocimos en grados anteriores, los diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Sí? Vamos a tener reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, de doble desplazamiento. Sí, todos esos tipos. Se recuerdan que también teníamos reacciones de óxido-reducción. Ok, aquí es donde podemos ver eh, esa aplicación hacia la biología. ¿Ya? Y todo esto está ocurriendo frecuente, miles y millones de veces en nuestro cuerpo, en lo que nosotros le estamos aportando a nuestro cuerpo. No va a ser lo mismo que estemos consumiendo mucha comida chatarra, ¿sí? No le vamos a estar aportando los mismos nutrientes a nuestro cuerpo. ¿Qué sucede si no le estamos aportando los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo? ¿Los va a obtener? Pues sí, los va a obtener, ¿sí? Si no los tiene, los va a convertir y a producir. Pero ¿qué significa eso? Mayor gasto de energía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es necesario consumir alimentos de una forma nutritiva, balanceada, adecuada, precisamente para no caer en diferentes tipos de enfermedades. ¿Por qué? Por, porque precisamente hay un exceso de energía que se tiene que gastar, hay un exceso de sustancias que no tendrían que generarse, pero al generarse se pueden convertir en especies como de venenos celulares que la célula va a necesitar sacar de alguna forma y que para poder eliminar toda esa cantidad de tóxicos se van a tener que poner en mayor acción ciertos órganos. Entonces, vean, todo eso está complejamente integrado, ¿sí? Ahora, al final, tal como ustedes pueden observar, surgen los productos. ATP, que en realidad aquí lo que hizo fue quitarle un fosfato, ¿sí? Se lo pasó de ADP, pasa a ATP y genera el piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ustedes observar, esta representación, que como lo llamábamos complejo enzima sustrato, es eh, una forma de quererle dar representación al ¿cómo se llama? Al proceso, ¿sí? Pero en realidad actuando ya a lo real es mucho más complejo, pero esta es una de las mejores formas de la representación del complejo enzima sustrato. Aquí, exactamente donde va a actuar esa reacción, se le llama sitio activo. Aquí dice el sitio activo como catalizadores. Las enzimas aceleran los procesos de rotura y formación de enlaces. Para dar esta tarea, las enzimas participan de forma intensa. Vamos a ver. Ok, esto es lo que sucede. Observen. Tenemos ahí dos, dos sustancias cualquiera. Tenemos la enzima. Aquí tenemos al sustrato, ¿sí? En este caso tenemos dos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que serían nuestros reactantes. Posteriormente, luego actúa quiero ver, bueno, aquí al salir se convierte en una nueva sustancia, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Aquí igual tenemos la enzima, tenemos este sustrato que podría ser incluso una proteína, y aquí lo que va a generar es cargas. Aquí tenemos más del complejo, ¿de acuerdo? Vean, lo que aquí representa es que pueden existir diferentes tipos de sustratos. Ya, imagínense que este sea un carbohidrato, este sea un lípido y este es una proteína. Entonces, esta, bueno, es una proteína específica, ¿sí? Una proteína específica. O pongámosle también que se trata de diferentes moléculas de azúcar. Por ejemplo, eh, esta es una glucosa, esta es una fructosa y esta es una lactosa. Entonces viene esta proteína, esta enzima, y en su sitio activo solamente puede, como son específicas, muy específicas, recuerden eso, siempre recuerden eso, como son muy específicas, puede ponerse en la fructosa, pero como no corresponde a una fructuosa, digamos, ¿sí? A una enzima para transformar la fructosa, ¿sí? Como no conviene, perdón, como no es una enzima específica para transformar la glucosa, entonces esta proteína, esta enzima no va a hacer absolutamente nada con ellas. En cambio, esta sí, ¿sí? Llega y de inmediato reconoce de que sí es compatible, genera, genera el sitio activo, el complejo enzima, ¿cómo es? Enzima sustrato, y luego produce los sustratos. ¿De acuerdo? Perdón, los productos. Ok, este, déjeme ver. Aquí propongo la página 73 de su libro, eh, para que pueda resolver algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno, les voy a presentar otra cosa antes de podernos retirar. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos los diferentes bioelementos. Todos estos que tenemos aquí pueden ser ¿cómo se llama? Sustratos. ¿De acuerdo? Todos estos son sustratos. Ahora, nos vamos a ir a esta parte de aquí, que son funciones de las proteínas, y ya les voy a explicar por qué razón. Eh, Nosotros aquí lo que tenemos es la página que yo les había compartido la otra ocasión sobre el proyecto Biosfera. Entonces vamos a ver las funciones de las proteínas y tenemos los siguientes. Tenemos estructura y función, ¿sí? Estructura primaria, estructura secundaria. La estructura primaria fundamentalmente es solamente la unión de diversos eh, aminoácidos y conforman una cadena lineal, se puede decir. En la estructura secundaria ya van teniendo como algunos, gracias a varios enlaces, ¿sí? Van teniendo plegamientos y van a formar como especies de elipses, pero también hay algunas que generan como láminas, ¿sí? Bien, y tenemos también la estructura terciaria, como ustedes pueden observar. Este color amarillo, este color amarillo es como la estructura terciaria, ¿sí? Es un complejo. Posteriormente, ya la estructura cuaternaria es cuando se unen diferentes estructuras terciarias. Aquí tenemos algo muy importante. Vean, en esta parte de la estructura terciaria, a esta parte se le conoce como dominio. Se le conoce como dominio.
el dominio es esa estructura terciaria que al unirse todos, ¿sí?, van a formar la estructura cuaternaria. Algunas proteínas pueden tener 1, 2, 3, 4 dominios, ¿sí? Otras pueden tener 3 dominios. El punto es de que las estructuras terciarias van a conformar las estructuras cuaternarias. ¿Qué sucede con una desnaturalización de una proteína? Se rompen. Hay enlaces acá que lo que van a suceder es de que se van a romper y por lo tanto ya no va a actuar una estructura cuaternaria, ya no va a actuar una proteína cuaternaria o enzima cuaternaria y eh, la cantidad de esa enzima se pierde, ¿sí? La cantidad producida para el fin que lleva a la función de la proteína, de la enzima, se pierde. Si lo que se está generando es algún tipo de tóxico, y puede implicar incluso la muerte del ¿cómo se llama? Del ser vivo. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Tenemos otra clasificación de las proteínas como holoproteínas y como heteroproteínas. No me voy a detener por situaciones de tiempo, pero esto es lo que habíamos hablado sobre la desnaturalización, ¿sí? La albúmina del huevo con el calor se desnaturaliza y forma lo que nosotros comúnmente llamamos clara, esta estructura, esta forma y esa consistencia, ¿sí? Funciones de las proteínas: estructuras, movimiento y contracción como las musculares, transporte, reserva energética, función homeostática, la homeostasis, ¿se recuerdan? ¿Sí? Función defensiva, función hormonal y función enzimática, que es lo que acabamos de estar viendo. Bueno, aquí tenemos el modelo de enzima tal como lo estábamos mencionando en el complejo enzima sustrato, ¿sí? En ese modelo tenemos que ahí podemos observar, se encuentra la enzima, el sustrato, se unen, ahí está el sitio activo, ¿de acuerdo? El sustrato, recuerden siempre que son los reactantes, ¿sí? El sustrato van a ser reactantes. Y luego, a partir de ahí es donde se va a dar la reacción enzimática y se va a obtener al final productos. Si ustedes pueden observar, a la enzima no le sucede nada, absolutamente nada. Sale la enzima exactamente igual. Lo que sí vamos a poder observar ya cambiados o transformados son los reactantes. Se puede dar, repito, se puede dar cualquier tipo de reacción, es decir, de síntesis, de descomposición, de, ¿cómo se llama? Sustitución, doble sustitución, sería doble, bueno, desplazamiento doble, óxido reducción y la gran cantidad de reacciones de este tipo enzimático que podemos conocer. Muy bien, jóvenes, ha sido realmente un placer. Espero que revisen este video en diferentes ocasiones y que en la próxima jornada que nos podamos ver, puedan hacer las preguntas necesarias, ¿de acuerdo? En relación al libro, déjenme ver. En relación al libro habíamos mencionado algunas páginas, ¿sí? También pueden ver
un poco sobre la página 81 y déjenme ver y en la página 41 habla más específicamente de las estructuras propias de los lípidos que conforman la membrana. Sí, bueno, pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente jornada. Gracias por todo.